Bienvenidos a un viaje profundo hacia el entendimiento del motor más importante de nuestra existencia, nuestro propio cuerpo. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que, aunque se menciona a diario en consultorios y hogares alrededor del mundo, sigue siendo un gran desconocido en cuanto a su verdadera magnitud y repercusión. Vamos a hablar de la fuerza invisible que mantiene viva nuestra biología, pero que, cuando se desborda, puede convertirse en nuestro enemigo más silencioso y letal. Estamos aquí para desentrañar paso a paso y con total claridad qué es la hipertensión arterial. Para comprender la hipertensión, primero debemos maravillarnos ante la ingeniería del sistema circulatorio. Imaginen por un momento una red de tuberías flexible y viva, una autopista inmensa que recorre cada milímetro de su ser. Si uniéramos todos sus vasos sanguíneos, arterias, venas y capilares, tendríamos una longitud de casi 100.000 kilómetros, suficiente para dar la vuelta al planeta Tierra 2 veces. En el centro de esta red maestra se encuentra el corazón, un músculo del tamaño de un puño que trabaja sin descanso, latiendo en promedio 100.000 veces al día, bombeando sangre oxigenada y rica en nutrientes a cada célula, desde el cerebro hasta la punta de los pies. Pero para que esa sangre viaje necesita un impulso, una fuerza. Esa fuerza que la sangre ejerce contra las paredes de las arterias al ser bombeada por el corazón es lo que llamamos presión arterial. Es un fenómeno físico necesario. Sin presión, la sangre no fluiría, no llegaría al cerebro cuando nos ponemos de pie, no nutriría nuestros órganos. Es la energía hidráulica de la vida. Sin embargo, como todo en la naturaleza, esta fuerza requiere de un equilibrio perfecto, ni mucha ni poca. Justa la necesaria para mantener el sistema fluyendo sin dañar la infraestructura. Cuando visitamos al médico, escuchamos dos números, por ejemplo, 120/80. ¿Qué significan realmente estas cifras que a veces nos suenan abstractas? El primer número, la presión sistólica, representa la fuerza máxima, el momento exacto en que el corazón se contrae y expulsa la sangre con potencia hacia las arterias. Es el golpe del tambor. El segundo número, la presión diastólica, es igual de crucial. Representa la presión en las arterias cuando el corazón se relaja entre latidos para llenarse nuevamente de sangre. Es el silencio entre las notas, el momento de reposo del motor. Ahora bien, ¿qué sucede cuando esta fuerza se eleva de manera sostenida? ¿Qué pasa cuando el río que fluye dentro de nosotros se convierte en un torrente furioso que golpea constantemente las orillas? Aquí es donde nace la hipertensión. No es simplemente tener la tensión alta por un susto o después de correr. Es una condición crónica donde las paredes de las arterias soportan una tensión excesiva y continua. Imaginen una manguera de jardín por la que intentamos pasar un caudal de agua diseñado para una manguera de bomberos. Al principio, la manguera se tensa, resiste, pero con el tiempo el material se daña, se endurece, pierde su elasticidad natural o incluso puede llegar a romperse. Eso es exactamente lo que le ocurre a nuestras arterias. Lo más peligroso de este fenómeno es su capacidad de camuflaje. La hipertensión arterial es conocida mundialmente como el asesino silencioso. Este apodo no es gratuito ni exagerado, se lo ha ganado porque, en la gran mayoría de los casos, no presenta síntomas evidentes en sus etapas iniciales. Una persona puede caminar, trabajar, reír y dormir durante años con la presión arterial peligrosamente elevada sin sentir absolutamente nada. No hay dolor, no hay fiebre, no hay una señal de alarma visible que nos diga que algo anda mal, y mientras reina ese silencio, el daño interno avanza implacable, erosionando la salud de los riñones, forzando al corazón a aumentar su tamaño para poder bombear contra la resistencia y debilitando las delicadas arterias del cerebro y de los ojos. Para desvelar este misterio oculto en nuestras venas, la ciencia médica ha estandarizado una herramienta que, aunque sencilla en apariencia, actúa como una ventana directa al funcionamiento interno de nuestra maquinaria vital. Estamos hablando del diagnóstico de la hipertensión arterial. A menudo pensamos que este diagnóstico es tan simple como ponerse un brazalete, esperar a que la máquina zumbe y leer un número en una pantalla digital. Pero la realidad es mucho más compleja y fascinante. La presión arterial no es una línea recta ni un valor estático grabado en piedra. Es una marea viva que fluctúa con cada emoción, con cada movimiento, con lo que comemos e incluso con la hora del día. Por esta razón, un diagnóstico certero requiere de paciencia, precisión y sobre todo de contexto. Imaginemos el escenario típico. Llegas a la consulta médica. Quizás has tenido tráfico en el camino, estás preocupado por el trabajo o simplemente la presencia del médico te genera una ansiedad inconsciente. En ese momento,
Tu sistema nervioso simpático se activa sutilmente, liberando adrenalina, lo que provoca que tus arterias se contraigan y tu corazón lata más rápido. Si te toman la presión en ese instante exacto, el resultado será artificialmente alto. A este fenómeno lo llamamos el síndrome de la bata blanca. Es una respuesta de alerta primitiva ante una figura de autoridad o un entorno clínico. Por eso, un solo número elevado en una consulta aislada no es suficiente para etiquetar a una persona como hipertensa. El diagnóstico es un proceso, no un evento único. Para obtener la verdad biológica, debemos seguir un ritual de medición estricto. La persona debe estar sentada con la espalda apoyada y los pies firmes sobre el suelo, nunca cruzados, pues cruzar las piernas puede elevar la lectura. El brazo debe descansar sobre una superficie a la altura del corazón, como si estuviéramos jurando bandera, porque la gravedad también juega su papel en la física de los fluidos. Además, es crucial haber evitado la cafeína, el tabaco y el ejercicio intenso al menos 30 minutos antes de la medición. Es necesario un silencio absoluto, tanto del paciente como del examinador, ya que el simple hecho de hablar aumenta la presión arterial. Solo bajo estas condiciones de reposo y calma podemos empezar a confiar en los números que nos arroja el tensiómetro. Sin embargo, dado que vivimos en movimiento y no en un estado de reposo eterno, la medicina moderna se apoya cada vez más en el monitoreo ambulatorio de la presión arterial, conocido como mapa o holter de tensión. Este estudio consiste en llevar un dispositivo pequeño adherido a la cintura conectado a un brazalete que se infla automáticamente cada 15 o 30 minutos durante un día entero, incluso mientras dormimos. Esto es revolucionario porque nos permite ver la película completa y no solo una fotografía. Nos permite observar cómo se comporta la presión cuando estamos estresados en la oficina, cuando estamos relajados viendo televisión y, lo más importante, qué sucede cuando dormimos. En una persona sana, la presión debe descender durante el sueño, un fenómeno llamado descenso nocturno, que permite al sistema cardiovascular descansar y repararse. Si la presión se mantiene alta incluso en los sueños, el riesgo cardiovascular se multiplica, y eso es algo que una medición de 5 minutos en el consultorio jamás podría revelarnos. Una vez que los números han hablado y el diagnóstico de hipertensión arterial se confirma, es común que surja una sensación de vulnerabilidad. De repente nos sentimos traicionados por esa maquinaria interna que dábamos por sentada. Sin embargo, este momento crucial no debe interpretarse como una sentencia final, sino como una advertencia a tiempo, una oportunidad dorada para reescribir nuestro futuro biológico antes de que ocurra un evento catastrófico irreversible. Saber que eres hipertenso te otorga un poder que antes no tenías, el poder de la acción consciente. A partir de aquí, la estrategia se divide en dos frentes: la intervención médica farmacológica, que es vital y de la cual hablaremos más adelante, y la transformación radical del estilo de vida, que es el verdadero cimiento de la curación a largo plazo. El primer gran aliado en esta batalla, y quizás el más subestimado, es el ejercicio físico. Pero no hablamos de ejercicio simplemente como una forma de quemar calorías o mejorar la estética. Hablamos del movimiento como una medicina potente capaz de alterar la química de nuestras arterias. Nuestro cuerpo evolucionó durante millones de años para estar en movimiento constante, para cazar, recolectar y recorrer grandes distancias. El sedentarismo moderno es una afrenta directa a nuestra programación genética. Cuando nos quedamos quietos, nuestras arterias se vuelven rígidas, perezosas y propensas a acumular placas de colesterol. En cambio, cuando nos movemos, desencadenamos una farmacia interna maravillosa. Al realizar actividad física, especialmente ejercicio aeróbico como caminar a paso ligero, nadar, montar en bicicleta o bailar, el flujo sanguíneo aumenta. Este roce de la sangre fluyendo con mayor velocidad contra las paredes de las arterias estimula al endotelio, que es el revestimiento interno de los vasos sanguíneos. En respuesta a este estímulo mecánico, el endotelio libera una sustancia mágica llamada óxido nítrico. El óxido nítrico es un vasodilatador natural potentísimo. Es como un bálsamo que ordena a las arterias relajarse, abrirse y volverse más flexibles. Con cada paso que das en tu caminata diaria, estás literalmente bañando tus arterias en esta sustancia reparadora, reduciendo la resistencia contra la que tiene que luchar tu corazón y por ende bajando la presión arterial de manera natural y fisiológica. La recomendación estándar internacional sugiere al menos 150 minutos de actividad moderada a la semana. Esto puede sonar intimidante al principio, pero si lo desglosamos,
son apenas 30 minutos al día, 5 días a la semana. No es necesario correr un maratón. De hecho, para un paciente hipertenso que recién comienza, la intensidad moderada es la clave. Se trata de encontrar un ritmo en el que el corazón se acelere y sudemos un poco, pero que aún nos permita mantener una conversación sin ahogarnos. Esa es la zona segura y terapéutica. Además, el ejercicio regular fortalece el músculo cardíaco. Un corazón fuerte es una bomba más eficiente. Puede expulsar más sangre con menos esfuerzo. Si tu corazón tiene que trabajar menos para bombear, la fuerza sobre tus arterias disminuye, bajando la presión sistólica y protegiendo tus órganos de ese golpe de ariete constante. Pero el universo del ejercicio no se limita solo a caminar o correr. Existe otro componente vital que a menudo genera dudas y temores en quienes han recibido un diagnóstico de hipertensión, y es el entrenamiento de fuerza o el trabajo muscular. Es muy común escuchar el mito urbano de que levantar cualquier tipo de peso es peligroso para el corazón de una persona hipertensa. Y aquí es imperativo hacer una distinción quirúrgica para no caer en el miedo paralizante. Es cierto que el esfuerzo extremo, ese donde contenemos la respiración y empujamos con todas nuestras fuerzas hasta que el rostro se enrojece, provoca un pico agudo y momentáneo en la presión arterial que puede ser contraproducente. A este acto de retener el aire se le conoce como maniobra de Valsalva y debe evitarse conscientemente. Sin embargo, el entrenamiento de fuerza bien ejecutado es otra historia muy diferente. El entrenamiento de resistencia dinámica, realizado con cargas ligeras o moderadas, altas repeticiones y sobre todo manteniendo una respiración fluida y constante sin bloquear el aire, es extraordinariamente beneficioso. ¿Por qué? Porque al desarrollar y mantener nuestra masa muscular, mejoramos nuestra sensibilidad a la insulina y optimizamos el metabolismo de la glucosa. Un músculo activo es un devorador de azúcar y grasa en la sangre. Al reducir los niveles de glucosa y lípidos circulantes, evitamos que nuestras arterias se vuelvan más rígidas y estrechas. Es un círculo virtuoso donde el músculo actúa como un escudo protector para el sistema cardiovascular, ayudando a mantener el peso corporal bajo control y reduciendo la carga de trabajo del corazón en el día a día, no solo durante el entrenamiento. Y esto nos lleva inevitablemente a hablar de la relación simbiótica entre el peso corporal y la presión arterial. No podemos hablar de ejercicio sin mencionar su consecuencia directa, la pérdida de grasa. A menudo vemos el sobrepeso como un problema meramente estético, pero para un cuerpo hipertenso, el exceso de tejido adiposo es una carga fisiológica inmensa. Piénsenlo de esta manera: cada kilogramo de grasa extra es tejido vivo que necesita oxígeno y nutrientes. Para alimentar ese tejido excedente, el cuerpo se ve obligado a crear nuevos vasos sanguíneos, kilómetros de capilares adicionales. Al aumentar la longitud de la red de tuberías, el corazón tiene que bombear con mucha más fuerza para asegurar que la sangre llegue hasta el último rincón de ese nuevo tejido. Es física pura: a mayor resistencia y distancia, mayor presión necesaria. Pero el problema de la grasa va más allá de la mecánica de fluidos. La grasa, especialmente la que se acumula en la zona abdominal, la llamada grasa visceral que rodea nuestros órganos internos, no es un depósito inerte de energía como se creía antes. Hoy sabemos que es un órgano endocrino activo y, en muchos casos, maligno. Esta grasa visceral produce y libera constantemente sustancias inflamatorias y hormonas que causan constricción en los vasos sanguíneos y retención de sodio en los riñones. Es como tener una fábrica de hipertensión instalada en el propio abdomen. Por eso, el ejercicio es tan crucial, no solo por el óxido nítrico que relaja las arterias al momento, sino porque al reducir esa grasa visceral, estamos desmantelando esa fábrica química que sabotea nuestra salud. Perder tan solo un 5 o un 10% del peso corporal puede traducirse en una reducción significativa de los números de presión arterial, a veces tanto como lo haría un medicamento. Dejando atrás por un momento la mecánica de los fluidos y la fuerza muscular, debemos adentrarnos en un territorio igual de tangible y poderoso, aunque invisible: la conexión inquebrantable entre nuestra mente y nuestro corazón. A menudo, en la medicina occidental, cometemos el error de tratar al cuerpo como una máquina de piezas separadas, olvidando que el cerebro es el director de orquesta que marca el ritmo de cada latido. Aquí es donde entra en juego un factor determinante en la ecuación de la hipertensión: el estrés. Vivimos en una era de hiperestimulación, de notificaciones constantes, de plazos de entrega imposibles y de incertidumbre económica.
Nuestro cuerpo, biológicamente hablando, no ha evolucionado para distinguir entre la amenaza de un depredador en la sabana y la amenaza de un correo electrónico urgente de nuestro jefe. Ante cualquier situación que el cerebro percibe como peligro o presión, se activa un sistema de alarma ancestral conocido como la respuesta de lucha o huida. En cuestión de milisegundos, las glándulas suprarrenales liberan un cóctel de hormonas, principalmente adrenalina y cortisol. La orden biológica es clara: prepárate para correr por tu vida o para pelear. Para lograr esto, el cuerpo prioriza, desvía la sangre de los órganos digestivos y la envía a los músculos, acelera el corazón y, lo más crítico para nuestro tema, contrae violentamente los vasos sanguíneos. Esta vasoconstricción es útil si necesitas detener una hemorragia por una herida de batalla, pero es devastadora si ocurre mientras estás sentado en el tráfico día tras día. El problema moderno es que esta respuesta de estrés se ha vuelto crónica. El depredador ya no se va. El depredador es la hipoteca, el conflicto familiar o la inseguridad laboral. Mantenemos el sistema de alarma encendido las 24 horas del día. Esto significa que nuestras arterias viven en un estado de tensión y estrechez permanente, y nuestro corazón golpea contra esa pared cerrada sin descanso. El cortisol, además, promueve la retención de sal y agua, aumentando aún más el volumen de sangre. Es la tormenta perfecta. Aquí es donde la meditación y las técnicas de relajación dejan de ser conceptos místicos o esotéricos para convertirse en herramientas fisiológicas de alta precisión, tan potentes como cualquier fármaco. La meditación, despojada de cualquier connotación religiosa, es simplemente el entrenamiento de la atención y la respiración para hackear nuestro propio sistema nervioso. Cuando nos sentamos en silencio y enfocamos nuestra atención en una respiración lenta y profunda, estamos enviando una señal inversa al cerebro. Al expandir el diafragma y exhalar lentamente, estimulamos el nervio vago. Este nervio es el interruptor maestro del sistema nervioso parasimpático, que es el encargado del descanso, la digestión y la reparación. Es el pedal de freno que contrarresta el acelerador del estrés. Al activarlo conscientemente, ordenamos a las glándulas suprarrenales que cesen el fuego. Los niveles de adrenalina caen, el corazón desacelera su marcha y casi como por arte de magia, los vasos sanguíneos se relajan y se dilatan. Estudios recientes utilizando resonancia magnética han confirmado que la meditación regular no solo cambia nuestro estado de ánimo momentáneo, sino que modifica físicamente la estructura del cerebro, un fenómeno conocido como neuroplasticidad. Al reducir la actividad en la amígdala, el centro del miedo en el cerebro, y fortalecer la corteza prefrontal encargada de la toma de decisiones racionales, nos volvemos más resilientes ante el estrés diario. Ya no reaccionamos con un estallido de presión arterial ante un problema menor. Aprendemos a responder con calma fisiológica. No hace falta ser un monje tibetano ni retirarse a una montaña para lograr esto. Técnicas sencillas como la coherencia cardíaca, que consiste simplemente en respirar a un ritmo de 5 segundos de inhalación y 5 segundos de exhalación durante unos minutos al día, han demostrado reducir las cifras de tensión arterial de manera significativa en pacientes hipertensos. Es vital comprender que incorporar la meditación o la respiración consciente en nuestra rutina es tan importante como tomar la medicación prescrita. Es una dosis diaria de tranquilidad que le regalamos a nuestras arterias. Sin embargo, y este es un punto de inflexión crítico en nuestra narrativa, no podemos caer en la trampa de pensar que el estilo de vida lo es todo o que podemos manejar esta condición en solitario. Aquí es donde entra en escena la figura central de nuestra estrategia de defensa, el médico de cabecera. A menudo vemos la visita al médico como un trámite burocrático, una molestia en la agenda o peor aún, un lugar al que solo acudimos cuando nos sentimos terriblemente mal. Esta mentalidad reactiva es el terreno fértil donde la hipertensión gana la batalla. La hipertensión arterial no es una enfermedad estática, es una entidad dinámica y cambiante. Lo que funcionó hace 6 meses puede no estar funcionando hoy. Nuestro cuerpo cambia, envejecemos, nuestro peso fluctúa, el clima cambia y nuestras circunstancias vitales se transforman. Por eso, la asistencia a los controles médicos periódicos no es negociable. El médico de cabecera no es solo quien firma las recetas, es el arquitecto que diseña y ajusta el tratamiento a medida, basándose en la evidencia y en la respuesta única de tu organismo. Es el navegante que interpreta el mapa de tu salud y detecta las tormentas antes de que aparezcan en el horizonte.
Uno de los errores más graves y comunes que cometen los pacientes es el abandono del tratamiento o la inasistencia a los controles porque se sienten bien. Volvemos al concepto del asesino silencioso, el hecho de que no tengas dolor de cabeza, ni mareos, ni zumbidos en los oídos, no significa que tu presión esté controlada, es una ilusión peligrosa. Muchas personas, al ver que sus números mejoran tras unas semanas de medicación y dieta, asumen erróneamente que están curados. La hipertensión esencial en la gran mayoría de los casos no se cura, se controla. Es una compañera de viaje de por vida. Dejar de tomar la medicación o faltar a la cita de seguimiento porque nos sentimos sanos es como quitarle el paracaídas a un saltador en pleno vuelo porque siente que el viento es agradable. En la consulta médica se evalúan factores que escapan a nuestra percepción diaria. El médico no solo mira la presión arterial, revisa la función renal a través de exámenes de sangre y orina, monitorea los niveles de colesterol y azúcar, ausculta el corazón en busca de soplos o arritmias y examina el fondo de ojo para ver el estado de los vasos sanguíneos más pequeños. Esta visión integral es imposible de obtener en casa. Además, es el espacio seguro para hablar de los efectos secundarios. Muchos pacientes abandonan sus pastillas porque les provocan tos, hinchazón en los tobillos o fatiga y no se lo comunican a su doctor. Existen docenas de familias de medicamentos antihipertensivos. Si uno no te sienta bien, tu médico tiene el conocimiento para cambiarlo por otro que se adapte mejor a tu fisiología, pero eso solo puede ocurrir si asistes al control y te comunicas con honestidad. Hemos abordado la mecánica del corazón, la importancia del movimiento y el poder de la mente, pero existe un pilar fundamental que sostiene toda la estructura de nuestra salud cardiovascular, un pilar con el que interactuamos al menos 3 veces al día, nuestra alimentación. Si el cuerpo es el templo, la comida es la ofrenda que presentamos diariamente, y en el caso de la hipertensión hay un ingrediente que ha cobrado un protagonismo casi villanesco en la narrativa médica, el sodio, comúnmente conocido como sal. Sin embargo, la relación entre la sal y la presión arterial es un mecanismo de física simple que debemos entender para poder controlar y no temer. El sodio es un mineral esencial para la vida. Lo necesitamos para la transmisión de impulsos nerviosos y la contracción muscular. Pero en el mundo moderno consumimos cantidades industriales, muy por encima de lo que nuestra biología requiere. El problema radica en una propiedad química básica del sodio. Es hidrofílico, es decir, ama el agua, actúa como un imán potente. Cuando hay un exceso de sodio en nuestro torrente sanguíneo, este arrastra agua desde los tejidos hacia adentro de los vasos sanguíneos para diluirse. El resultado es un aumento inmediato del volumen total de sangre. Imaginen nuevamente esa manguera de jardín de la que hablábamos al principio. Si de repente aumentamos drásticamente el caudal de agua que pasa por ella, la presión sobre las paredes se disparará. Eso es exactamente lo que hace una comida salada en tu cuerpo, llena las tuberías hasta el límite. El gran desafío es que la mayoría de la sal que consumimos no proviene del salero que tenemos en la mesa. Ese es el error de cálculo más frecuente. Muchos pacientes aseguran haber dejado de echar sal a la comida y sin embargo sus niveles siguen altos. Esto sucede porque casi el 80% del sodio que ingerimos está oculto, camuflado arteramente en los alimentos procesados y ultraprocesados. El pan de molde, los embutidos, las salsas de tomate envasadas, los caldos en cubo, las sopas instantáneas y los snacks son bombas de relojería cargadas de sodio que la industria utiliza como conservante y potenciador de sabor. Leer las etiquetas nutricionales se convierte entonces en una habilidad de supervivencia indispensable. No se trata solo de buscar la palabra sal, sino de identificar el sodio y entender que cualquier producto envasado es un sospechoso habitual hasta que se demuestre lo contrario. Pero la estrategia nutricional no se trata solo de restricción y prohibición, lo cual psicológicamente es difícil de sostener a largo plazo. Se trata también de incorporación inteligente. Aquí es donde entra el antagonista heroico del sodio, el potasio. Mientras el sodio endurece, retiene y contrae, el potasio relaja, libera y equilibra. Este mineral maravilloso ayuda a los riñones a expulsar el exceso de sodio a través de la orina y actúa directamente sobre las paredes de los vasos sanguíneos, reduciendo la tensión mecánica. Una dieta rica en potasio es, en esencia, un tratamiento antihipertensivo natural. Plátanos, aguacates, espinacas, batatas y frijoles no son simples alimentos, son cápsulas de medicina preventiva. La naturaleza, en su sabiduría, a menudo empaqueta el potasio en alimentos que son naturalmente bajos en sodio, ofreciéndonos el equilibrio perfecto que la dieta moderna ha roto. De esta lógica irrefutable nace la dieta DASH, siglas en inglés para enfoques alimentarios para detener la hipertensión.
No es una dieta de moda nacida en redes sociales, sino un protocolo clínico respaldado por décadas de estudios científicos rigurosos y considerado el estándar de oro a nivel mundial. La dieta DASH no vende milagros, vende biología aplicada. Se basa en una premisa simple: inundar el cuerpo con nutrientes protectores como potasio, calcio y magnesio, mientras se reduce drásticamente el sodio, las grasas saturadas y los azúcares añadidos. Al adoptar este patrón, priorizando frutas, verduras, granos enteros, lácteos descremados y nueces, los estudios han demostrado que la presión arterial puede descender significativamente en tan solo 2 semanas. Es la prueba tangible de que lo que ponemos en la punta del tenedor tiene el poder real de sanar o de dañar nuestra red vital, y esa elección la hacemos nosotros 3 veces al día. La relación entre el alcohol y la presión arterial es directa y dosis dependiente. Existe un mito cultural muy arraigado sobre los beneficios cardiovasculares del alcohol, especialmente del vino tinto. Si bien es cierto que contiene antioxidantes, cuando hablamos de hipertensión, la realidad es menos romántica. El alcohol, al entrar en el torrente sanguíneo, afecta el sistema nervioso central y altera el tono de los vasos sanguíneos. El consumo regular y excesivo de alcohol estimula el sistema nervioso simpático, manteniendo al cuerpo en un estado de alerta química artificial que eleva la presión de manera sostenida. Además, el alcohol es una fuente de calorías vacías que contribuye al aumento de peso, cerrando así el círculo vicioso de la obesidad y la hipertensión. Pero hay un efecto aún más insidioso del alcohol para el paciente hipertenso: su interferencia con los medicamentos. El hígado es el laboratorio químico encargado de procesar tanto el alcohol como la mayoría de los fármacos antihipertensivos. Cuando bebemos, el hígado prioriza la eliminación del alcohol porque lo detecta como una toxina inmediata, dejando en segundo plano el procesamiento de la medicina. Esto puede provocar que el medicamento se acumule en la sangre, potenciando sus efectos secundarios, o por el contrario, que se elimine demasiado rápido sin hacer su efecto terapéutico. Es como intentar apagar un incendio mientras alguien más está echando gasolina al fuego por la puerta trasera. La recomendación médica es la moderación estricta o idealmente la abstención total hasta lograr el control de las cifras. Si el alcohol es un obstáculo, el tabaco es un muro de hormigón armado. Fumar es, sin lugar a dudas, el acto más hostil que una persona puede cometer contra sus propias arterias. La nicotina es una sustancia estimulante potente que provoca una respuesta inmediata y violenta. Cada vez que inhalas el humo de un cigarrillo, tus vasos sanguíneos se contraen instantáneamente y tu corazón se acelera. Este efecto de vasoespasmo provoca un pico agudo en la presión arterial que puede durar hasta 30 minutos después de haber apagado el cigarrillo. Si una persona fuma un paquete al día, significa que sus arterias viven en un estado de constricción y estrés perpetuo durante casi todas las horas de vigilia. Sin embargo, el daño agudo es solo la punta del iceberg. El verdadero desastre ocurre a nivel estructural y a largo plazo. Los miles de químicos tóxicos presentes en el humo del tabaco agreden directamente al endotelio, esa capa interna de las arterias que mencionamos antes y que es responsable de la flexibilidad vascular. El tabaco lija y destruye esta capa protectora, dejando cicatrices rugosas donde la grasa y el colesterol se adhieren con facilidad. Esto acelera dramáticamente el proceso de aterosclerosis, es decir, el endurecimiento de las arterias. Unas arterias rígidas como tuberías de plomo no pueden expandirse para acomodar el flujo sanguíneo, lo que obliga a la presión arterial a subir permanentemente. Dejar de fumar es la medida aislada más eficaz para reducir el riesgo de infarto y accidente cerebrovascular, superando incluso a muchos medicamentos. No es fácil, pero es una negociación ineludible con la vida. Hemos llegado al final de este viaje a través de la geografía oculta de nuestro cuerpo. Hemos navegado por el torrente sanguíneo, hemos entendido la física de nuestro corazón, la química de nuestros alimentos y el poder silencioso de nuestra mente. Ahora sabemos que la hipertensión arterial no es un castigo divino ni una sentencia de fatalidad inevitable. Es, ante todo, un mensaje urgente de nuestro organismo pidiendo equilibrio. Es una señal de humo que nos indica que debemos detenernos, reevaluar nuestras prioridades y volver a conectar con los ritmos naturales que nos mantienen vivos. La información que hemos compartido aquí es el mapa, pero caminar el sendero es responsabilidad exclusiva de cada uno de ustedes. No permitan que el silencio de esta condición los engañe. No esperen a sentir el dolor para tomar acción.
porque en el juego de la presión arterial, esperar a los síntomas es apostar contra la propia vida. La prevención y el control temprano son las únicas victorias reales. Miren a su futuro no con miedo, sino con la determinación de quien tiene las herramientas para construir una vejez plena, lúcida y autónoma. Cada caminata cuenta, cada respiración consciente suma, cada elección en el supermercado es un voto a favor de su corazón. Tienen en sus manos el poder de transformar su biología día a día, latido a latido. Si este contenido te ha aportado valor, si has aprendido algo nuevo sobre cómo funciona su maquinaria interna y cómo protegerla, te invito a que formes parte de nuestra comunidad. Quiero seguir acompañándote en este proceso de descubrimiento y bienestar. Suscríbete ahora mismo a mi canal del Dr. Rafa DS y activen las notificaciones para no perderte la información valiosa que voy a seguir compartiendo con ustedes. Compartan este mensaje con sus padres, sus amigos y sus seres queridos. El conocimiento es la única medicina que se multiplica al compartirse. Recuerden siempre, porque tu buena salud es nuestro objetivo. Nos vemos.